Hemos estado marcados por el sino de una historia violenta desde nuestro origen como nación. Muchas personas no conocen su propia historia y vale la pena uno recordar, precisamente para no repetir los mismos errores y no dejarnos enredar por la fantasía que venden los socialistas. Colombia en los años 60 empieza a ver la fundación de distintos grupos guerrilleros, pero no es que hayan nacido en los 60. Colombia expresa, como varios países y regiones de América Latina, desde los años 20, de lo que se denominó la Comintern, que fue la internacionalización de la revolución ordenada por Lenin. Desde esa fecha nosotros empezamos a ver los vestigios de lo que fue, desde Moscú, entrenar distintas figuras, enviar espías y empezar a desestabilizar países. En los 60 ya se materializa la fundación de guerrillas. El M-19, como también existe con mitos, ellos se inventan en su narrativo que ellos salen a la existencia o se forman después de haberse robado las elecciones el Partido Liberal y el Conservador, quienes después crean el Frente Nacional para contener la violencia bipartidista. Esas elecciones que yo personalmente creo que no fueron transparentes, sí, más no era el detonante para el origen de un grupo guerrillero, no daba para eso. Esas elecciones, que sí creo que se las roba la Rojas Pinilla, la usan como símbolo de la formación de un grupo de guerrilla urbana, intentando desconectarse de las guerrillas tradicionalmente rurales, como las FARC, el EPL y el ELN. Entonces, forman en el imaginario que ellos son diferentes, son universitarios, tienen más formación académica y pertenecen más a una clase media rebelde. La realidad que uno analiza cuando lee, por ejemplo, la biografía de Jaime Bateman, uno de los fundadores del M-19, es que los 5 más importantes miembros y figuras del M-19 venían de las FARC. Escuchando a Jacobo Arenas en las entrevistas, él mismo dice que había que urbanizar la guerra. Entonces hay una disputa entre quienes dicen que eso es falso y quienes creemos que en realidad sí fueron las FARC las que ven la necesidad de urbanizar la guerra. Ahí entra Gustavo Petro desde muy joven. Él ha intentado de todas las formas desvincularse de los actos de terror. Entonces yo le digo, de forma irónica, ¿usted era el que servía los tintos, los cafés? Porque ¿qué hace uno en un grupo guerrillero? La verdad es que él no está en el Palacio de Justicia porque está detenido por porte ilegal de armas en ese momento. Y él adorna todas las veces que estuvo preso, siempre señalando a los militares de torturadores. Le ha tocado retractarse de las mentiras. Incluso contra el coronel Plazas Vega, de quien dijo que lo había encerrado en la escuela de caballería. El coronel Plazas Vega estaba en ese momento haciendo eso que hacen los militares, internacional, en ese momento estaba en otro país en su carrera militar. En fin, Gustavo Petro es un anarquista por excelencia, pero tiene todos los rasgos de personalidad de los izquierdópatas. Es mitómano, es un mentiroso compulsivo, nunca se sonroja, no le importa desafiar la evidencia y las cifras con falsedades, eso es muy de ellos, muy de los Castro, muy Chávez, muy Maduro, muy Ortega, muy ellos. Es narcisista, el mundo gira a su alrededor. Si ustedes lo ven queriendo ser protagonista y jefe del liderazgo de la izquierda en América Latina, pues ha hecho sus intentos y no le ha ido bien. Son un conjunto de egos entre ellos que se pelean por el protagonismo, es megalómano y todos estos rasgos lo convierten en un potencial dictador muy peligroso. Él jugó a ser un demócrata cuando logra la Constitución del 91, donde el M-19 logra muchos escaños, a la par que Álvaro Gómez Hurtado, que fue el líder conservador después asesinado, que fue víctima además del M-19, anteriormente le asesinaron su conductor.
y fue secuestrado por el M-19 antes de la constituyente del año 91 que creó la Constitución, que dio origen a la Constitución. Entonces ellos siempre han defendido mucho una Constitución donde participaron además con amplio favorecimiento por la forma como se hicieron las elecciones. Y hoy parece que esa Constitución ya no les sirve, porque la tendencia del socialismo del siglo XXI es creer que ellos van a salvar el país. Ahora se volvieron los salvadores del mundo porque están metidos en la Agenda 2030 de la obsesión del cambio climático y creen que la ruta siempre es la Constitución, y en realidad es la tergiversación, la desnaturalización de lo que es una Constitución. Las constituciones, si uno cita a Thomas Jefferson, existen para encadenar a los estados, para que un gobierno que pretenda ser tirano no lo pueda hacer por la separación de poderes y el ciudadano pueda seguir libre. Las constituciones, para estos personajes socialistas, sean comunistas, fachos, que es la misma línea, es una guillotina para el ciudadano. Ellos necesitan poderes y facultades extraordinarias para dirigirle la vida a la gente. Y ese es el primer rasgo de una enfermedad mental muy grave, dirigirle la vida a la gente. Hasta ahí uno ve un Gustavo Petro que logra, a través de la anarquía, de hacer una oposición permanente, de criticar lo que hoy hace, de socavar los cimientos democráticos con la excusa de los derechos o los deseos convertidos en derechos, a hoy ser presidente y ver cómo dentro de su megalomanía lo que está haciendo es socavando su propia imagen. Hoy Gustavo Petro tiene 30% de favorabilidad, va cayendo mucho más rápido que Boric en Chile, y tenemos una sociedad que está mirando los poderes públicos tratando de suplicar que no entreguen el país. De hecho, hubo muy buena relación siempre entre Aznar y Pastrana. Yo pienso que Aznar fue un líder en un momento histórico muy importante, que fue la lucha contra la ETA. Yo recuerdo muy bien cómo a través de la cooperación judicial y policial con Francia se logró acabar con esas células de ETA que se refugiaban en Francia. Eso fue un éxito pues que es reconocido en la lucha contra el terrorismo como el éxito de los peruanos de contra Sendero Luminoso, capturando a Abimael Guzmán. Y lo que yo noto es que el PP también de alguna forma le ha sucedido lo mismo que a los partidos nuestros en Colombia o en América Latina, como Piñera en Chile le pasó, como Macri en Argentina, que de repente por no confrontar terminan contemporizando con ideas que no son propias, y eso espanta mucho el electorado de base, no necesariamente el más radical, sino el que se está dando cuenta que por ahí puede ser un despeñadero. Recordemos que Santiago Abascal viene del PP, de ahí salen cuando ven que no comparten ideas que no son originarias del PP. Yo no digo que los partidos no puedan de pronto ser audaces y tener unas actividades de pronto nuevas, ¿sí? Distintas a lo que venían haciendo. Uno tiene que entender que el mundo cambia, pero siempre hay límites. Y cuando usted transgrede esos límites, usted desnaturaliza sus propios partidos. Entonces, si uno ve el resultado catastrófico que tuvo el de PP, el anterior presidente, Mariano Rajoy, bajó a unos niveles la popularidad que se vio en las urnas, que es cuando gana el PSOE. Y resulta que suben a Sánchez y en vez de pactar con Vox, prefiere pactar con Podemos. Entonces esto viene la debacle que ahora vuelve la curva en España y se va a ver. Esta lectura de estas elecciones te van a traducir muchas cosas. Seguramente el PP va a ganar muchos escaños. Yo aspiro que Vox también gane las regiones. ¿Por qué Vox? Porque Santiago Abascal fue el único que miró a América Latina en esta tragedia que creímos que habíamos superado el socialismo del siglo XXI. Y lo que hicieron fue que se remozaron, porque ellos aprovechan esa derecha cobarde de estos países
y vuelven y se ponen su traje para engañar. Y volvieron y subieron. A Evo lo echaron y regresó. Increíblemente, me da mucho pesar con Yanina Añez, pero fue muy mal manejada la política, teniendo ella el apoyo de la policía y del ejército. No ha debido llamar a unas elecciones cuando no había limpiado al tribunal electoral. Macri muy flojo no hizo los cambios. Piñera prefirió pactar, yo creo que pactar con la Bachelet, y terminaron con un país con Boric, un muchacho que no tiene ni siquiera competencia para nada, menos para ser un presidente, ni siquiera se ha graduado. Y ahí tienen el resultado, espantando la inversión, espantando el empleo, la gente empobrecida. Entonces, Vox ha sido para nosotros el remanso donde uno encuentra la mirada de un país que es la entrada a Europa. De nosotros se olvidaron los norteamericanos, se olvidaron ambos, demócratas y republicanos. Los demócratas mucho más proclives a apoyar a la izquierda, aún a sabiendas de lo que hemos sufrido. Los republicanos mucho más afines, por ejemplo, puede ser con ideologías del partido nuestro, pero también completamente antipáticos con América Latina. Barranquilla es la ciudad más próspera de Colombia, tiene prácticamente asegurado el triunfo, un partido que es de derechas, centro derecha, derecha. Cali lo destruyó un alcalde comunista, hijo de un exguerrillero terrorista del M-19, de Iván Marino Ospina, uno de los más peligrosos. Lo destruyó. Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia, y parece el Bronx, como las películas del Bronx en Nueva York. Cali no regresa a la izquierda, gana a la derecha, así sea con alcalde cívico, pero gana a la derecha, o el pensamiento de centro derecha. Medellín va Federico Gutiérrez, que fue candidato presidencial, gana Federico Gutiérrez. Él puede ser más centro derecha, no es izquierda, no es derecha, pero es más centro derecha. O sea que tengo de 4 ciudades grandes, 3 que no gana la izquierda. La disputa más importante viene a ser en Bogotá. Bogotá ha tenido muchos votos de izquierda, no siempre ha gobernado la izquierda. Gustavo Petro fue alcalde por la división de la derecha y la centro-derecha. Si no se divide, jamás hubiera llegado, como jamás hubiera llegado el de Cali, jamás hubiera llegado el de Medellín. Siempre las divisiones son las que nos vuelven frágiles y entra la izquierda, que jamás va a tener la cantidad de votos para llegar. Entonces, en Bogotá yo tengo esperanzas de que haya un outsider, un tercero, que no sea de izquierda, que no lo identifiquen con los partidos tradicionales, que pueda llegar. Pero la peor tragedia es que llegara un alcalde de izquierda, que no creo que va a tener suficiente capacidad de llegar, salvo que usen el dinero ilícito, el dinero del narcotráfico, para las elecciones, o el dinero público lo canalicen ahí. En este momento, si las elecciones son mañana, no ganan en Bogotá. Ellos están apostando que sea este Gustavo Bolívar, el libretista, que es el de Sin tetas no hay paraíso, el libretista que es espantoso. Quieren meterlo. Yo creo que con la caída de popularidad de Petro les va a quedar muy difícil. Además, Bogotá tiene 2 vueltas como la presidencial. Si no hay mayoría absoluta en primera, van a segunda vuelta. Entonces yo aspiro que la izquierda pierda en las 4 ciudades más importantes de Colombia, porque pierde capacidad de maniobrabilidad, y así es más fácil poder lograr sacarlo de la presidencia en el 2026. Muchas gracias.